Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, señoras y señores, mi intervención es para motivar y fundamentar el dictamen. Aunque en relación con la historia de la humanidad, el tema de los derechos humanos como teoría y práctica es reciente, sus antecedentes se remontan a las primeras civilizaciones de la historia. El desarrollo histórico de los derechos humanos está determinado por la lucha de los seres humanos contra el poder político. Esa causa convierte a los actuales derechos humanos en verdaderas conquistas sociales. En la comunidad primitiva, todos sus miembros tenían escasos derechos y su libertad se reducía a independencia individual, entre otras razones, pero principalmente porque eran pocas las necesidades humanas por satisfacer. En las sociedades esclavista y feudal, solo un grupo social gozaba de los más amplios derechos y libertades, en tanto que la mayoría padecía la falta de ellos. Las rebeliones de los esclavos, la persecución de los cristianos y la sublevación de los campesinos ilustran en esa época la lucha por esos derechos y esas libertades. Ya en el capitalismo, la independencia de las colonias y la Revolución Francesa impulsan un avance definitorio de los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la seguridad y la propiedad, pero será en el siglo pasado la aberrante acción del Estado Nacional Socialista Alemán contra el pueblo judío el detonante de una acción internacionalmente concertada para proteger y promover los derechos humanos de manera universal. En América Latina, a contrapelo de las conquistas logradas por las luchas de liberación nacional y las sucesivas revoluciones, hubo una etapa oscura para los derechos humanos al implantarse regímenes militares que afortunadamente fueron sustituidos por otros ya democráticos en la década de los 80, con la consecuente lucha por la consolidación de los derechos humanos. En México, además de la independencia, la reforma y la revolución, que nos definieron como nación con un régimen político popular, otros movimientos como el de los trabajadores ferrocarrileros, el de los médicos, el de los estudiantes y el de los indígenas en Chiapas, propiciaron conquistas en franco fortalecimiento de los derechos y las libertades. El estudio de estos fenómenos asociados a las teorías del derecho, de la Constitución y del Estado propició la emanación de una teoría de los derechos humanos en cuya formulación destaca la influencia de los pensadores del siglo XVII, XVIII y XIX, como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Weber y Kelsen, entre otros, así como las diversas declaraciones de derechos, entre las que destacan la norteamericana de 1776, las francesas de 1789, 1793 y 1795 y la de la ONU de 1948. Esta teoría, desde luego, ha sido fundamental para impulsar el respeto, la protección y el desarrollo de los derechos humanos en el mundo, muy a pesar de los regímenes políticos totalitarios todavía entronizados. No obstante, la teoría y las declaraciones producidas como fruto de las luchas sociales son mera abstracción conceptual si los derechos humanos no se materializan por el proceso constitucional y legal. La conversión de la calidad de los derechos humanos como derechos naturales en derecho positivo es la clave para el disfrute de los mismos por los sujetos destinatarios. Y este proceso solo es posible en un Estado de Derecho por la acción del poder legislativo que crea la ley. Aún el derecho positivo no es garantía suficiente para que las autoridades hagan efectivos los derechos humanos. Es indispensable para ello la acción de la comunidad internacional, las presiones de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, la crítica de intelectuales y comunicadores comprometidos,
la participación social y la voluntad del poder político para aplicar la ley. En ese tenor, y quizá como consecuencia del Pacto de San José en 1978, en México fue en los años 80 cuando surgen organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos y se empieza por parte de las autoridades a tomar en serio el tema de los derechos humanos, de tal manera que en 1990 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos por decreto presidencial y se eleva a rango constitucional en 1992. Prohijándose con ello la creación en los estados de comisiones estatales de derechos humanos. En los años siguientes se perfeccionaría la legislación federal y estatal para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país. En Chiapas, la 53 legislatura modificó la legislación mediante una reforma a la Constitución y la aprobación de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, ordenamientos normativos que actualizaron la estructura y función del organismo y los procedimientos para la mejor defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, como toda ley es inacabada y perfectible, hemos recibido del Congreso, en el Congreso del Estado, una iniciativa de decreto que envía el Ejecutivo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. En ella se advierte la evidente vocación del titular del Poder Ejecutivo, Juan Sabines Guerrero, por dar seguridad y protección a los habitantes de Chiapas y a los extranjeros que transiten en el territorio, así como la concreción de la preocupación por tres temas que caracterizan la naturaleza y esencia del Estado: la protección y defensa de los migrantes, la equidad de género mediante el empoderamiento de la mujer y la atención especial a los pueblos indígenas. Sin duda alguna, esta iniciativa coloca una vez más al Estado de Chiapas como uno de los primeros en la República en privilegiar la vigencia de los derechos humanos, al impulsar normas jurídicas que promueven el respeto de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Entre las disposiciones de la reforma, cabe destacar los siguientes: modernizar y armonizar el organismo denominado Consejo Estatal de los Derechos Humanos según los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se confirma y fortalece el carácter deliberativo del Consejo y se le dota de facultades para aprobar la emisión de recomendaciones, interponer juicio de inconstitucionalidad, realizar procedimientos generales, propiciar y proponer la corrección de prácticas jurídicas y administrativas indebidas y solicitar la intervención de esta soberanía popular por incumplimiento o no aceptación de recomendaciones, mismas que serán de manera integral, con enfoque de género, en apego a los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos y a favor de las víctimas de violaciones de los derechos humanos mediante la reparación del daño. La atribución de poder formular denuncias o quejas ante las autoridades competentes ubica al Consejo en una dimensión de vanguardia con visión progresista, pero sobre todo de representatividad social. Se crea la Secretaría Ejecutiva como la columna operativa y permanente más importante del Consejo, en la que descansará el trabajo operativo permanente, lo que garantiza la continuidad de las labores del mismo, para lo cual el nombramiento del titular será por la mayoría del Consejo General, con una duración de 6 años, con posibilidades de reelección. La creación de la Coordinación General Ejecutiva, como un órgano técnico dependiente del Pleno del Consejo, presidida por el consejero presidente y coordinada por la Secretaría Ejecutiva, garantizará la operatividad y funcionalidad de los trabajos encomendados por la ley, así como el seguimiento puntual de los acuerdos que emita el Pleno del Consejo. Se establece el Servicio Profesional de Derechos Humanos, garantizando así que el personal cumpla con profesionalismo y responsabilidad las tareas encomendadas al Consejo por la ley. Parte fundamental de este proceso es la concientización y sensibilización de dicho personal, con el objetivo de garantizar y suministrar servicios especializados e integrales que garanticen una atención de calidad, enmarcando su actuación en la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Consejo Estatal de Derechos Humanos, entre sus programas, fomentará con los medios de comunicación la elaboración de directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar los mensajes y el lenguaje sexista y discriminatorio y promover el respeto y la protección de los derechos humanos. Se crea una dirección de investigación
que tiene como propósito garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de las violaciones de los derechos humanos, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas existentes para prevenir, sancionar y eliminar las mismas, así como para formular y proponer programas y políticas públicas y acciones afirmativas tendientes a erradicar las causas que dan origen a violaciones a los derechos humanos y las consecuencias de estas. Con las adiciones a la ley del Consejo Estatal de Derechos Humanos, se pretende promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger y promover los derechos humanos y la equidad de género, así como fomentar y apoyar programas de educación gubernamental y del sector social destinados a concientizar al público respecto de los derechos humanos. Por estas reflexiones y consideraciones expresadas, exhorto a mis compañeras y compañeros diputados a aprobar el dictamen que está a su consideración. Muchas gracias, señor presidente.